Vamos a dar inicio a la conferencia ya número 64, en su parte número 64, de Preparando el Gobierno Mundial. Una vez más, tiene que ver con reseteo. Pero vamos a ver que tiene que ver con reseteo directamente con Iglesia Católica, también con un par de países latinoamericanos y también con la ONU. Nutrido de noticias está el tema de hoy, pero vale la pena verlas porque una vez más las piezas ya se van poniendo por sí solas. Vamos a empezar. Pues bien, habéis visto una imagen en el croma a mi espalda, una vez más con el Papa hacia la plaza de San Pedro, mirando al obelisco, la multitud, y para la multitud es el reseteo, ciertamente. Pero también vemos ahora en la portada algo que tiene que ver con el tema de hoy, que vais a ver en alguna de las noticias, y es también el reseteo, pero también afectando al tema familiar. Y bueno, la imagen bastante elocuente, familia contenta y feliz ante el Vaticano. Lo que ahora para algunos parecerá un imposible, veréis cómo pronto cambiarán las cosas. Vamos a empezar ya por esta sección, Reseteo Iglesia. Y ya veréis que a medida que vamos avanzando en estas noticias hay distintos subtítulos y alguna noticia es un poco anterior a la que vais a ver después y al revés. Y todo esto es porque lo encabezamos ahora en un marco para que podáis ver ya directamente de qué va a ir la noticia. Esta, Reseteo Iglesia. Audiencia General, Catequesis del Papa, curar al mundo en plena pandemia. Era del 5 de agosto. Este miércoles 5 de agosto de 2020 ha tenido lugar la primera audiencia general tras el descanso estivo de julio, celebrada en la biblioteca del Palacio Apostólico debido a la pandemia del coronavirus. A lo largo de la misma, el Santo Padre expuso su catequesis en torno al tema curar al mundo. Y bien, en esto se centró, en curar al mundo, porque hay la pandemia. Pues vais a ver qué es lo que nos dice en esa catequesis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. Y fijaos que mientras va citando textos bíblicos, o se basa aparentemente para decir esto en textos bíblicos. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes, son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. Ya veis, hay que ser creativo y hacer un cambio. Estructuras injustas deben cambiarse, evidentemente, y por tanto se van a mostrar nuevas formas de hacer. Y ya veis, todo esto también tiene que ver con la economía, entre otras cosas, pero la economía también. El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación, cuando sana a aquellos que tienen fiebre, lepra, parálisis, cuando devuelve la vista, el habla o el oído. En realidad sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad sanada, la libera de su aislamiento porque la ha sanado. Fijaos lo que está haciendo en comparativa. Hay la pandemia que afecta a todos los niveles de estructura planetaria.
sea a nivel mental, espiritual, social, lo que sea, económico también. Y lo está comparando todo con lo que hizo Jesús sanando. Y como el reino de los cielos ya está entre nosotros, pues ellos van a plantear, y a iréis viendo, y si siguierais leyendo todo el artículo, en que en definitiva ellos están haciendo lo mismo. Y así todo va mucho mejor y es la forma de arreglar las cosas. Pues bien, ahora mirad, Cardenal Parolin dice, ¿qué evangelización necesitan nuestras sociedades? Y era noticia del 17 de agosto. Presente en Lourdes para presidir las celebraciones de la solemnidad de la Asunción, el cardenal Pietro Parolin se reunió el pasado sábado con los agustinos de la Asunción, que están en el origen de la peregrinación nacional y que celebran este año el 175º aniversario de su fundación. Y bien, mirad qué destacamos de aquí. La marginación de Dios nos permite finalmente meditar sobre el último lugar que Él ha elegido para Él y sus testigos. Esta es la verdadera reserva de gracia, que impide la idolatría y hace activa en las complejas áreas del diálogo ecuménico e interreligioso. Observa además el secretario de Estado. Asimismo, solo un Dios marginado, negado y ridiculizado es capaz de hacernos solidarios con los pobres y excluidos de este mundo, y con la misma casa común que es nuestro planeta, herido por sistemas económicos rapaces y organizaciones criminales. Ya estáis viendo cómo una vez más nos lleva a lo mismo, sistemas económicos que deben ser cambiados. Y evidentemente, fijaos a qué va asociado una vez más, lo hemos visto en las frases anteriores, diálogo ecuménico e interreligioso. A todo esto va destinado. Y os advierto que voy a hacer un especial que tiene que ver precisamente con este ecumenismo. Y vaya noticias que vamos a mostrar que, por desgracia, a los adventistas que son sinceros aún de corazón, que saben en lo que creen, les va a doler y mucho. Y a mí también. Pero bien, todo en su momento. Mientras tanto, mirad esto, reseteo, Papa México. ¿En qué consiste? Pues recordad esta noticia del 5 de agosto. López Obrador responde a las críticas citando al Papa Francisco. Defender al pobre no es ser comunista. El presidente de México recomendó a los conservadores seguir las palabras del sumo pontífice. El jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, citó al Papa Francisco para responder a las críticas de la oposición y del arzobispo emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, quienes afirman que el gobierno se encamina hacia el comunismo. Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio, sostuvo el presidente durante su rueda de prensa del miércoles. ¿Es verdad que el centro del Evangelio es esto, defender al pobre? El centro del Evangelio es Cristo, viniendo a morir por nosotros para que en su nombre tengamos perdón de los pecados, le sigamos y podamos ser salvos en su segunda venida. Esto es el centro del Evangelio. Todo lo demás va unido a él, pero no es el centro del Evangelio. Pero bien, una vez más, la distorsión debe aparecer. En ese tono, López Obrador demostró su admiración por el sumo pontífice, destacando su labor social y les recomendó a sus detractores seguir de cerca sus palabras. Me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco, quien es excepcional. No puedo decir lo mismo de todos. Es un dirigente espiritual y mundial de primer orden. Me llamó la atención esto. Ojalá lo lean los conservadores de México. Bien, pues ya queda claro a quién admira tanto, a quién le da el nivel de dirigente espiritual y mundial de primer orden, y es al Papa. Una vez más, todo va saliendo con el tiempo. ¿Quién sirve a quién? Y dicho esto, ahora lo mismo, reseteo Iglesia Argentina. Y era noticia del 8 de agosto. Alberto Fernández llamó al Papa para agradecerle su apoyo por la deuda. El contacto tuvo lugar tras el acuerdo del Gobierno con los acreedores internacionales. Bien, aquí veis la típica imagen de fotografía que fue vista por muchísimas personas. El encuentro entre los dos, Alberto Fernández y el Papa Francisco.
el presidente Alberto Fernández se comunicó con el Papa Francisco para agradecerle por su apoyo en la negociación de la deuda con los acreedores internacionales. Francisco fue una de las figuras claves en el acuerdo con los bonistas al que arribó el gobierno argentino. La conversación en agradecimiento duró 15 minutos y tuvo lugar al día siguiente del acuerdo. Durante la charla, el jefe de Estado le agradeció al Papa por el importante rol que jugó en favor de la renegociación con los bonistas. En la charla que ambos mantuvieron también hablaron sobre la situación económica, social y epidemiológica de la Argentina frente a la pandemia de coronavirus. Las elogiosas palabras del mandatario no solo quedaron en la comunicación telefónica entre la residencia de Olivos y la de Santa Marta, ya que Alberto Fernández manifestó públicamente su agradecimiento a Francisco. Voy a estar eternamente agradecido al Papa Francisco porque en silencio nos ayudó muchísimo, había remarcado el presidente el pasado martes en una entrevista televisiva. En silencio los ayudó muchísimo, evidentemente moviendo hilos por detrás, quiere decir. Y una vez más ya vemos la deuda de un país muy bien solucionada por el Papa Francisco, un país que lo está pasando mal. Fijaos cómo está trabajando el reseteo. Ya se está dando. No es solo una cuestión de un futuro que se va a implementar. Cuando hace falta, él ya interviene, y en este caso para su Argentina. Pero evidentemente porque tiene que ser para el Papa ese país. Queda como el benefactor, ¿no? Evidentemente. En ese contexto había agregado: hablé con las personas indicadas como para que nos ayuden a que los acreedores entiendan lo que nos estaban pasando y por qué planteábamos lo que planteábamos. Quiero que cada uno y cada una piense como piense, se sienta parte de lo que logramos. Todos somos necesarios en la reconstrucción de la Argentina. Estamos en deuda con muchos argentinos y vamos a empezar a pagarla. El mejor tiempo es el que podemos construir a partir de hoy, dijo en un tuit. En distintas oportunidades, Francisco realizó declaraciones sobre el tema de la deuda externa y sobre la situación de los países más pobres. Además, en febrero de este año, el Papa reunió en un seminario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales al ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Y así trabaja el papado. Bien, pues ya veis, salvador de un país. Y aún hay más al respecto. Alberto Fernández negociará en el FMI un nuevo programa económico con el Papa Francisco al lado y Donald Trump enfrente. Y esto era noticia del día 10 de agosto. El presidente utilizará ante el fondo la estrategia que aplicó con los acreedores privados, pero ya asumió que su posición en el BID y el resultado en las próximas elecciones de Estados Unidos pueden influir al momento de las conversaciones formales con Kristalina Georgieva y su staff técnico. Fantástico, ¿no? Pues ya veis cómo se va moviendo ya el reseteo cuando conviene y pronto será generalizado. Otra sección, reseteo, también con Iglesia, evidentemente, pero ahora también con COVID-19. Y aquí tenéis la audiencia general, la segunda catequesis del Papa sobre COVID-19. Hizo algunas de seguidas al respecto. Y esto era noticia del 12 de agosto. Mirad qué decía en la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Bueno, suele empezar así. La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. ¿Cuántas veces hemos oído ya esto en voz del Papa y gente del papado? Y también de la ONU. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo. Fijaos, vuelve a hablar de sanación del mundo. Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo su propia salud. Son héroes. Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional.
A veces miramos a los otros como objetos para usar y descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva que transforma el ser humano en un bien de consumo. Y esto lo citó ya de Evangelii Gaudium y también de la encíclica Laudato Si. Pero ya veis como una vez más el COVID-19 sirve para ir encarando los problemas de la sociedad, para sacarlos a la luz, por tanto, mostrar que esos problemas deben solucionarse. ¿Y quién los va a solucionar? Ya lo estáis viendo. A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado a su imagen y semejanza. De esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación. Por cierto, aprovecho a decir, ¿cómo puede ser que ellos mismos digan que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y en cambio acepten la teoría de la evolución? Porque para llegar a ser ahora, según nos lo plantea, como imagen y semejanza de Dios, antes hemos pasado por un proceso evolutivo, según ellos, brutal, de millones de años y de muertes continuas, de transformación hasta llegar ahora a esto. Pues vaya Dios más miserable si creó esto así, en vez de crear todo perfecto de un inicio. Una vez más, es impresionante que hasta sus feligreses se traguen esto como verdad, y me refiero a la teoría de la evolución, y lo quieran encajar con la palabra de Dios. Es vergonzoso, realmente vergonzoso. Pero bien, sigamos viendo qué nos cuenta. En comunión, en armonía, podemos decir, la creación es una armonía en la que estamos llamados a vivir, y en esta comunión, en esta armonía que es comunión, Dios no dona la capacidad de procrear y de custodiar la vida, de trabajar y cuidar la tierra. Se entiende que no se puede procrear y custodiar la vida sin armonía, será destruida. De esa mirada individualista, lo que no es armonía, tenemos un ejemplo en los Evangelios, en la petición que la madre de Santiago y Juan hace a Jesús. Ella quiere que sus hijos puedan sentarse a la derecha y a la izquierda del nuevo rey. Pero Jesús propone otro tipo de visión, la del servicio y del dar la vida por los otros, y la confirma devolviendo inmediatamente después la vista a 2 ciegos y haciéndoles sus discípulos. Tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los otros, destruye la armonía. Es la lógica del dominio, de dominar a los otros. La armonía es otra cosa, es el servicio. Curioso que digan esto cuando ya sabemos lo que han hecho toda la historia y lo que se proponen hacer con todo esto, tal como estamos destapando estas artimañas de Satanás en sus manos. Pero una vez más, una cosa es lo que se dice y la otra lo que se hace por detrás. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús, no queremos ser indiferentes ni individualistas. Estas son las 2 actitudes malas contra la armonía. Indiferente, yo miro a otro lado. Individualistas, mirar solamente el propio interés. La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de los otros, los problemas de los otros, estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, esa armonía creada por Dios con el hombre en el centro. El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es inalienable, porque ha sido creada a imagen de Dios. Es el fundamento de toda la vida social y determina los principios operativos. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo II definió piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana. Es interesante porque no dice los 10 mandamientos, sino lo que cita es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Interesante, ¿eh? Como si esto superara los mandamientos de Dios, porque estos derechos del hombre, esta ley universal, cuidado porque tiene algunos matices que ya sabemos dónde nos lleva y es a contrariar la palabra de Dios. No en todo, evidentemente, pero hay sus partes.
Los derechos no son solo individuales, sino también sociales. Son de los pueblos, de las naciones. El ser humano, de hecho, en su dignidad personal, es un ser social creado a imagen de Dios uno y trino. Nosotros somos seres sociales, necesitamos vivir en esta armonía social, pero cuando hay egoísmo, nuestra mirada no va a los otros, a la comunidad, sino que vuelve sobre nosotros mismos y esto nos hace feos, malos, egoístas, destruyendo la armonía. Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. Por cierto, si os habéis fijado, lo que ha citado antes es precisamente palabras de Juan Pablo II, hecho santo por ellos, y en definitiva, una vez más nos damos cuenta que nada se hace al azar en esas declaraciones, en esos escritos de cada papa, porque hay un mismo sistema en el cual están englobados todos siguiendo la misma agenda satánica. Por eso uno puede recogerlo del anterior o del otro, más allá aún, para poder aplicar con lo que ahora les viene a mano, porque evidentemente siguen el mismo proyecto, el mismo rumbo. Pero bien, dicho esto, sigamos. Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad, y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que brotan de su fe, como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación. Fijaos cómo ya une los dos conceptos, humanidad y creación, porque evidentemente tiene que ver todo con Laudato Si. Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura del descarte. Las cosas que no me tocan no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo, un individualismo de partido, por ejemplo. Fijaos cómo ya va marcando pautas. Nadie puede quedar con una perspectiva de conciencia propia. Hay que responder ante todo por todos, con lo cual hay que seguir un mismo patrón. Incluso si es a nivel colectivo, no se puede ser de un colectivo que vaya contra unas marcas pautadas anteriormente por ellos, evidentemente. Bueno, pues ya sabemos lo que pasará. Que el Señor pueda devolvernos la vista para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana, y esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común. Una vez más, la casa común es la excusa perfecta para toda la ley que quieren implementar a nivel mundial, porque nadie puede quedar exento de esa ley y la profecía se va a cumplir. Y ahora mirad, reseteo, COVID-19 y familias. Dicasterio para laicos, la familia bien relacional para impulsar la economía. Sí, ya veis una vez más, aparece la economía y ahora también con cuestión de la familia. Y vamos a ver el mensaje de la subsecretaria, noticia del 13 de agosto. La subsecretaria del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida dirigió un mensaje a los participantes de la aldea temática Políticas para la Felicidad, en el que definió a la familia como un bien relacional capaz de impulsar la economía. Por cierto, os dais cuenta que hay dicasterios para todo, ¿eh? Y que todos trabajan al unísono para conseguir el mismo objetivo, no están hechos porque sí. Políticas para la Felicidad es una plataforma preparatoria del evento Economía de Francisco, que se está llevando a cabo online con la participación de jóvenes de todo el mundo. La familia conyugal, con la estabilidad y la certeza que confiere a sus miembros, exige ser apoyada fuertemente por el Estado como institutum,
fundamento de la sociedad, condición fundadora de toda otra posibilidad de desarrollo de la persona humana en su dimensión social, describió Gabriela Gambino en una videointervención difundida por el Dicasterio. Por tanto, ya veis la necesidad de la familia también para salvar la economía. Asimismo, Gambino expresó la urgencia de salvaguardar dentro de cada sistema económico la familia, como un bien relacional capaz de generar actitudes virtuosas dentro del mercado, como el compartir y la solidaridad entre generaciones, convirtiéndose en productora de servicios. Es una fuerza motriz del sistema económico. Frente a los efectos devastadores de la pandemia que estamos viviendo, el mundo entero debe encontrarse unido para afrontar sus consecuencias económicas, sociales y humanas con creatividad e iniciativas virtuosas, prosigue la representante del Dicasterio. ¿No suena lo mismo que ha dicho el Papa? Igual. La familia, en particular, ha sido el amortiguador que ha cargado sobre sus hombros las consecuencias humanas y económicas más graves de la crisis, y puede convertirse en el principal motor capaz de generar estabilidad, seguridad, actitudes solidarias y gratuitas que pueden alimentar virtuosamente el sistema económico. Y está dando un dato, en definitiva, que es lo que está aconteciendo. Personas que se quedan sin trabajo, no tienen remuneración y algunos tienen que volver a casa de los padres porque cobran la pensión aún y de eso van a vivir todos. Y otros pues tienen que hacerlo al revés y así las familias se deben juntar otra vez por fuerza. Pues ya veis, todo esto debe ser protegido, hay que salvaguardar la familia por este aspecto, porque la economía puede volver a funcionar gracias a la familia, con todas las lecciones que da la familia en sí. Evidentemente esto nos lleva a lo que ya sabíamos. La familia debe ser algo que el papado también debe trabajar para poder unir a todos. Pero ya sabéis que el domingo es lo que va a unir a la familia y eso formará parte de la ley dominical, señores. Ya hace muchos años que lo venimos diciendo, la familia va a ser utilizada también para la ley dominical, porque, como lo vimos en Laudato Si, el domingo va a servir para todo, pues será la mejor receta para salvar también las estructuras familiares. Y, cómo no, la economía incluida. Y hablando de economía, veamos una vez más sobre la economía de Francisco. Se trata de un encuentro mundial convocado por el Papa Francisco con una carta publicada el 11 de mayo de 2019, curioso que tuviese que salir el 11, a los jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras de todo el mundo. El Santo Padre lo define como un evento que nos ayude a estar juntos y conocernos, que nos lleve a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Qué bien lo plantea, ¿eh? Efectivamente, constituye una iniciativa de estudio, de encuentro y de investigación que reunirá a jóvenes economistas, empresarios y change makers. La celebración de la economía de Francisco estaba prevista del 26 al 28 de marzo de 2020 en Asís, Italia. Pero debido a la pandemia del coronavirus, esta se aplazó al próximo 21 de noviembre de 2020. Por tanto, ya sabéis cuándo se va a efectuar esto. 21 de noviembre de 2020, Economía de Francisco. Cómo salir de la crisis generada especialmente por COVID-19, o sea, por el virus de los jesuitas. Qué bien lo preparan todo. Es que es maravilloso, asombrosamente maravilloso lo fatal que llegará a ser todo esto. Pero qué bien suena a los oídos. Y ahora apartado para Iglesia, ONU y COVID-19. El Papa hablará en la ONU sobre la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La Asamblea General de la ONU, donde expondrá el Papa su mensaje, será el próximo 15 de septiembre, o sea, mañana. Hoy es 14 de septiembre, mañana, día 15 de septiembre, el Papa hablará ante la ONU. ¿En directo? No exactamente. Era noticia del 14 de agosto. El semanario Alfa y Omega, católico,
ha adelantado que el Papa Francisco grabará un mensaje para la apertura del 75 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Según la noticia de la publicación que firma Lucas Echaerer, el eje de su discurso será la salida a la crisis sociosanitaria por la pandemia y la crisis de las economías por las deudas. De una crisis se sale o mejor o peor, depende de nosotros. No podemos, en el orden mundial y local, repetir los mismos modelos socioeconómicos de hace un año atrás, ni tampoco ajustarlos o barnizarlos un poquito. Eso sería salir peor. ¿Qué se va a tratar? Economías por las deudas. Señores, ¿qué es esto? Reseteo. La Asamblea General de la ONU, donde expondrá el Papa su mensaje, que será por vídeo, será el próximo 15 de septiembre en Nueva York y estará presidida por el embajador de Turquía, Volkan Bozkır. Bueno, mira por dónde, precisamente Turquía, con el panorama que tiene mundial. El pasado 20 de diciembre, en el Palacio Apostólico Vaticano, Francisco mantuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para variar, claro. En ese momento, ambos líderes grabaron juntos un vídeo donde pidieron poner fin a la carrera armamentística y el rearme nuclear, que ya lo mostramos en su momento. En septiembre de 2015, el Papa Francisco ya habló ante los líderes mundiales de la ONU en su 70º aniversario en Nueva York, donde recordó que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Y advirtió que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. Por tanto, seas un individuo o un grupito de alguien que diga otras cosas distintas, que no acepte pasar por el aro que nos están marcando, no podrá ser tolerado. Pero ¿os habéis fijado lo que ha llegado a decir ya en 2015 y que ahora, hace unos meses atrás, firmó el Papa con alguien más del mundo islámico y que ha servido a su vez para la nueva encíclica que ha salido a la luz? Fraternidad universal. Una vez más, ¿aún creéis que todo no está hecho premeditadamente? Sinceramente hay que ser muy besugo para no querer darse cuenta, porque esto lo ve ya cualquiera. Hace 5 años hablaba de fraternidad universal. Tuvo que hacer la encíclica Laudato Si, en la cual todo el mundo quedara constreñido a tener que trabajar por lo mismo. Y aparece COVID-19. Ya no solo es cuestión de medio ambiente y cambio climático y tantas cosas más. También era cuestión ya de economía, de familia, de domingo. Y mira por dónde hablaba ya de fraternidad universal en ese discurso en la ONU hace 5 años, que ya lo mostramos. Y ahora ha hecho esta nueva encíclica. ¿Creéis que no está todo en ruta siguiendo una agenda ya premeditada y bien definida? Hay que ser muy iluso para no querer ver todo esto. La agenda satánica se está poniendo pieza tras pieza y va acelerando porque sabe Satanás que le queda muy poco tiempo. Y bien, ya finalizando, reseteo y tema ONU. Sí, más ONU aún. Mirad esta página, precisamente es de este 75 aniversario, más allá de 2020. El mundo necesita solidaridad, tu contribución cuenta. Las Naciones Unidas está conmemorando su 75º aniversario en un momento de grandes alteraciones para el mundo, incluida la peor crisis sanitaria mundial en su historia. ¿Saldremos fortalecidos y mejor equipados para trabajar juntos? ¿O aumentarán la desconfianza y el aislamiento? Tu opinión puede hacer una diferencia. Y pone responder a la encuesta. Pues mirad qué preguntas plantean. La COVID-19 es un claro recordatorio de la necesidad de cooperación a través de las fronteras, los sectores y las generaciones.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho: todo lo que hagamos durante y después de esta crisis debe enfocarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, más resilientes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos globales que enfrentamos. Vaya definición suelta con todo esto, ¿eh? Y ahora nos dice: tus respuestas a esta encuesta servirán para definir las prioridades globales ahora y en el futuro. Globales, ¿eh? Y va soltando las preguntas y una serie de opciones para responder, para que tú marques. ¿Qué debería priorizar la comunidad internacional para recuperarse mejor de la pandemia? Dice que puedes seleccionar hasta 3. Afrontar la crisis climática con mayor urgencia. Modernizar las organizaciones internacionales para obtener mejores resultados. Dar prioridad al acceso universal a la salud. Invertir más en programas de educación y juventud. Fortalecer la solidaridad entre los pueblos y las naciones. Aumentar el apoyo a los países y comunidades más afectadas. Por cierto, ¿no os dais cuenta que todo esto, de verdad pensáis que sois vosotros que, dándole a esos botoncitos, marcando esas cuestiones, os van a escuchar para cambiar el mundo según lo que tú creas o la mayoría crea? Señores, esto, como ponía en el libro de Gary K., Rumbo a la ocupación mundial, no es nada más que una forma de hacer creer que tú participarás democráticamente de los cambios que se van a hacer, pero que todo está más que trazado ya de sobras. Sencillamente primero te preparan para una cuestión, por un problema, y después tienes que buscar tú una solución participativa junto a los demás, y se te hará caso, porque van a escuchar al pueblo. ¿Y de verdad te crees eso? Una vez más, buscad el libro Rumbo a la ocupación mundial, de 1990, y veréis cómo todo va surgiendo tal cual ya estaba previsto y tal como destapó ese señor trabajando en la ONU, 1990. Pero vean, sigamos viendo las opciones que nos dan. Aumentar los esfuerzos para prevenir y reducir los conflictos y la violencia. Lograr el acceso universal y asequible a las tecnologías digitales. Abordar las desigualdades que se han profundizado como resultado de la COVID-19. Repensar la economía mundial. Lograr el acceso universal al agua potable y saneamiento. Hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en los planos de recuperación. Y luego puedes especificar, además, otro que se te ocurra. Otra cuestión. Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que dentro de 25 años, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustaría ver? Mejor gestión de la migración internacional, mejor acceso a la educación, mayor igualdad dentro de los países, mayor respeto por los derechos humanos, menos conflictos, un consumo y una producción más sostenibles, mayor protección del medio ambiente, mayor igualdad entre los países. ¿Suena a reseteo? Más oportunidades de empleo, mejor acceso a la atención sanitaria, mayor igualdad entre mujeres y hombres, y otros para especificar. Otra pregunta: ¿cuál de estas 3 tendencias globales crees que afectará más a nuestro futuro? Seleccionar un máximo de 3. La migración y el desplazamiento forzados, personas que viven de conflictos o desastres, etc. El cambio climático y los problemas ambientales, contaminación, deforestación, etc. Los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, protección de datos, repercusiones en el empleo, etc. Los conflictos armados y la violencia por motivos políticos. Los riesgos relacionados con el terrorismo. Los riesgos relacionados con la salud, pandemias, mayor resistencia a los antibióticos, etc. La ruptura de relaciones entre países. Las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Los cambios rápidos en nuestra población, mayor número de personas que viven en las ciudades, envejecimiento de la población, etc. La guerra cibernética y las nuevas formas de armas, armas de inteligencia artificial, etc. La delincuencia organizada, trata de personas, etc. Otras para especificar. ¿Qué importancia tiene que los países cooperen para afrontar las tendencias mencionadas?
y tienes que marcar absoluta, mucha, bastante, no mucha, ninguna. Fijaos los planteamientos, ¿eh? ¿Ha cambiado la COVID-19 tu opinión sobre la cooperación entre países? No, no ha cambiado mi punto de vista. Sí, ahora favorezco menos cooperación. Sí, ahora favorezco más cooperación. En general, ¿crees que en 2045 las personas vivirán mejor, peor o igual que tú hoy? Tienes que marcar eso, mejor, igual o peor. Pues bueno, para 2045, ¿qué marcaríais vosotros aquí? Pues sinceramente, unos vivirán igual que tú, si viven ya la eternidad, con el regreso de Cristo en 2031, y otros sencillamente no vivirán hasta pasar 2000 años. 2045, qué planteamientos, ¿eh? Cuando nos han vendido tanto la Agenda 2030 y ya después plantean para 2045 y también a veces para 2050, en fin, como si en este mundo estuviésemos más allá de la segunda venida de Cristo, cuando aquí solo van a quedar Satanás y sus ángeles caídos. ¿Qué aconsejarías al secretario general de las Naciones Unidas que hiciera para afrontar estas tendencias mundiales? Puedes escribir hasta 140 caracteres. ¿Qué le aconsejarías tú? Pues pensároslo, si es que os da por hacer la encuesta. Pero el mejor consejo que alguien le podría dar es que abrazara la sana doctrina, se apartara del Vaticano, lo denunciara públicamente, al igual que las sociedades secretas, y predicase el pronto regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo en 2031. Pero evidentemente cuesta pensar que pueda llegar a hacer esto con lo metido en la cuestión como está. Pero ojalá alguien le pueda llegar a dar el mensaje si lo conoce. Ojalá, y ojalá cambie, al menos que se salvara él. Nosotros terminamos aquí la conferencia de hoy. Ya veis que el reseteo está dando para mucho porque es un bombardeo continuo de informaciones que nos están emitiendo directa o solapadamente para llevarnos a ello. En la próxima conferencia continuaremos más con todo esto, pero ya lo sabéis, va a haber un especial que tiene que ver con una cuestión de apostasía entre la Iglesia Adventista. Apostasía de la Iglesia Adventista, la apostasía omega. Y tiene que ver precisamente toda esta cuestión que estamos viendo. Y tristemente, y duro será, pero hay que presentarlo para que los que aún están ahí dentro abran los ojos y digan, basta, basta ya de ser hermana de la caída Babilonia. Pero ya no hay solución, tenerlo claro. Ya no habrá solución para la denominación. Si sigues ahí, ya sabes cómo vas a terminar. Nosotros terminamos aquí y nosotros continuaremos con la ayuda de Dios y vuestra ayuda para seguir dando el mensaje del cuarto ángel al mundo, para seguir abriendo los ojos, teniendo argumentos para mostrarle a cualquiera que esto no es ciencia ficción, que es una realidad que está ante nosotros, y viendo cómo todos los movimientos finales están siendo muy rápidos y tal como estaban profetizados. Ojalá esto sirva para seguir dando el mensaje a muchos y que se queden sin argumentos ante todo lo que les estáis mostrando. Se están jugando también la salvación. Dios ayude a muchos a despertar. Maranata 2031. Dios os bendiga.
Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.